Hola, para continuar el día de hoy con nuestro tema de desarrollo de la personalidad, vamos a enfocarnos a un tema en particular que es los trastornos de la personalidad. En nuestra clase pasada, tú pudiste analizar los 8 tipos principales de, de tipos de personalidad. Esto no quiere decir que sea bueno o malo tener una u otra, sino que son características o rasgos que se presentan en las personas. Y a veces reunimos ciertos rasgos de una personalidad más que de otra, o a veces podemos manifestar rasgos salpicados de diferentes tipos de personalidades. Y pues eso es algo totalmente normal. A veces existen combinaciones de varias personalidades y obviamente aquella de la cual predominan los rasgos vendría a ser la más significativa para nosotros. ¿Cómo es que nosotros llegamos a formar esto? Bueno, ya hemos visto que en parte el temperamento que nosotros tenemos, que es lo biológico que nos ha sido heredado por nuestros padres, pues de alguna manera nos predomina o nos predispone a actuar de determinada manera. Y pues nosotros al ir controlando o al ir moldeando de alguna forma esta predisposición natural que tenemos hacia cierto tipo de respuestas, es a lo que nosotros después le damos el nombre de carácter. Entonces, el carácter es cómo nosotros hemos ido moldeando aquellas características para que se adapten o para que pues de alguna forma nosotros reaccionemos de una manera que los demás esperan que lo hagamos en lo que es la convivencia social. También hemos estado analizando que los primeros años de vida pues son determinantes para lo que nosotros conformamos como parte de ese carácter, incluido con el temperamento y lo que es la personalidad. Una de las etapas más importantes para definir toda nuestra personalidad pues es la infancia. Los primeros años de vida son determinantes porque de alguna forma eso marcan nuestra forma de ser o nuestra forma de comportarnos o lo que es nuestra personalidad. También hemos estado analizando que dependiendo de la etapa en la que nosotros nos encontremos de vida, también nuestra personalidad va a cambiar y que de hecho la personalidad pues va cambiando día con día. Aquellos aspectos que van moldeando nuestra personalidad se presentan en los primeros años de vida y son aún más determinantes durante la adolescencia, donde nosotros estamos logrando conformar nuestra propia identidad y también a lo largo de nuestra vida nuestra personalidad se va modificando. Muy bien, también hemos estado comentando que las condiciones de vida y el entorno social y cultural en el que nosotros nacemos también es importante para la manera como se va conformando nuestra personalidad. Y bueno, que en general todos estos aspectos vendrían a ser como aquella imagen con la que nosotros nos relacionamos con los demás. Todos tenemos personalidad, todos tenemos una personalidad y esta depende de lo que nosotros hemos aprendido que es lo más pues conveniente que nosotros podemos manifestar. Entonces por eso decimos que la personalidad pues es como una máscara. Entonces a lo largo de nuestra vida nosotros hemos aprendido a conformar la máscara con el material que ya traíamos biológicamente y ya nosotros lo vamos moldeando ahí y representamos
nuestra imagen ante los demás. Entonces, a veces esa máscara puede ser la que nosotros nos ponemos en nuestra casa, con nuestra familia, con la gente que está cerca de nosotros, y es nuestra máscara con la que nos relacionamos con ellos. Pero cuando nosotros salimos y realizamos otro tipo de actividades, puede ser que nos vamos a hacer deporte o nos vamos a hacer ejercicio, y nuestra máscara, nos quitamos aquella que utilizamos con nuestra familia y luego nos ponemos otra máscara diferente. Como estudiantes utilizamos una máscara diferente, como maestros usamos una máscara también diferente. Y entonces la habilidad para poderte poner esa máscara y quitártela, pues de alguna forma se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y nosotros ya sabemos cómo debemos actuar en determinadas circunstancias y determinados lugares. Entonces, ya sabemos qué es lo que se espera y qué es lo normal, ¿sí? O sea, lo común, lo que todo mundo realiza, lo que entra dentro de lo que es la norma, o sea, la norma social. Entonces, hay diferentes tipos de personalidad dependiendo pues de aquello que nosotros hemos tenido heredado ya biológicamente, ¿sí? Entonces hay gente que tiende a ser muy, muy depresiva, gente que tiende a ser muy, muy emocional, gente que tiende a ser muy sádica, y así sucesivamente, como ya ustedes pudieron analizar el material en su libro. Pero, ¿qué es lo que ya no es normal? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son trastornos de la personalidad, pues nos estamos refiriendo a aquellas cosas que ya no entran dentro de ese parámetro y que de alguna manera nos impiden esa relación o esa convivencia con los demás. Entonces, cuando ya esas características de nuestra forma de ser no nos permiten adaptarnos y funcionar socialmente, es cuando nosotros hablamos ya de cierta anormalidad. Sin embargo, pues, ¿qué es lo normal o qué es lo anormal? Pues solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Si nosotros retomamos un poquito lo que hemos estado manejando de las teorías psicológicas, vamos a analizar que todos tenemos ciertos rasgos y ciertas características de alguna de estas personalidades. Pero si retomamos lo que es parte de la teoría psicoanalítica, recordando que uno de los principales seguidores de la teoría psicoanalítica y de Freud fue Jung, y Jung se enfocó mucho a hablar de lo que eran los tipos de personalidad y los trastornos de personalidad. Y bien, cuando nosotros hablamos en el psicoanálisis de aquella estructura del yo, y que yo se las explicaba así como una cebolla, donde el centro de esa cebolla era toda nuestra parte biológica, y luego la siguiente capa de la cebolla era la parte psicológica, y luego la tercera parte de esa cebolla pues era la parte social o moral, y veíamos que entre cada una de esas partes pues debería de darse cierto equilibrio, cierta homeostasis, para que no hubiera una incongruencia entre cada una de esas partes, y que a veces hacemos uso de algunos mecanismos de defensa que nos permiten tener como el control o la integridad de esa personalidad o de ese yo, ¿sí? Entonces,
Esa estructura de personalidad que explicaba Freud de esa manera, utilizaba esos mecanismos de defensa para mantener su integridad y que no se desintegrara. Decíamos que la última parte de estas estructuras, la primera parte es la parte biológica, la segunda es la psicológica y la tercera la social. La primera actúa bajo el principio de placer, la segunda bajo el principio de realidad y pues el tercero de lo que es la moral. Entonces, el segundo, que es el de la realidad. Mientras nosotros podamos seguir ubicados en el presente, en el aquí y en el ahora y estemos conscientes, o sea, nos estemos dando cuenta de lo que somos y cómo estamos actuando, de alguna forma nos mantenemos todavía funcionando socialmente. Podemos presentar características o ciertas características de personalidad más exageradamente que de otras, pero mientras nos mantengamos ubicados en la realidad, pues estamos hablando solamente de un trastorno de neurosis, ¿sí? O sea, exageradamente características de una personalidad, ¿sí? Un ejemplo, aquellas personas que tienden mucho a estar siempre deprimidas, ¿no? Aquí lo podemos retomar de su libro, obsesivo-compulsivos. Las personas obsesivas compulsivas tienen ideas persistentes sobre determinados temas difíciles de erradicar. Uno de ellos puede ser el tema de la limpieza. Entonces podemos haber muchas personas que somos obsesivas con la limpieza de nuestra casa y nos lavamos las manos muchas veces y nos bañamos muchas veces al día para quitarnos la suciedad y constantemente andamos barriendo la calle y nuestra casa para que no esté sucia. Entonces, podemos tener las características de esta personalidad y podemos tenerlas de manera muy exagerada y combinada a lo mejor con otras, como la depresiva o la melancólica. O sea, aparte de que siempre andamos limpiando, siempre andamos tristes, ¿no? Entonces, pero mientras estemos ubicados en lo que es el momento, el aquí y el ahora, estamos ubicados en la realidad, esto no pasa a ser un trastorno. Entonces, ¿en qué momento comienzan a ser ya trastornos de la personalidad o comienza a darse lo que es la anormalidad? Bueno, cuando ese tipo de características con las que nosotros operamos a diario no nos permiten funcionar ya socialmente, ¿sí? Entonces ya no es buena esa relación, no logramos adaptarnos y aún podemos ir en contra de lo que es nuestro grupo social. Entonces, en esos casos estamos hablando ya de una anormalidad. Bueno, ¿qué podemos nosotros hacer para que no se desencadene un problema de este tipo? Nosotros sabemos bien o debemos de saber después de haber leído esto, ¿cuáles son las características que predominan en nuestra forma de ser o qué personalidad tenemos? Y podemos saber cuáles son las ventajas y las desventajas también de nuestra forma de ser. ¿Cuándo puede ser una situación de alarma? Cuando esas características ya nos impidan realizar nuestras actividades normalmente o que ya de alguna forma no nos encontremos ubicados dentro de lo que es la realidad. Entonces, deben de ser aspectos que deben de llamar nuestra atención cuando algo de esto nos esté pasando para que nosotros busquemos siempre ayuda. O sea, es importante un profesional que nos ayude a diagnosticarlo y a tratarlo en caso de ser necesario. Entonces, aquí van a ver ustedes en su material que existen ciertas características de las personalidades sanas, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a una personalidad sana? Son flexibles, o sea, pueden cambiar fácilmente de idea.
Entonces, como para que su estructura yoica no entre en conflicto, o sea, adaptamos y cambiamos y modificamos lo que haya que modificar para adaptarnos a lo nuevo. La otra mantiene el equilibrio entre las diferentes esferas de su vida. ¿Sí? Entonces, no descuidamos una esfera, sino que hay que mantener todas nuestras esferas activas. Si estamos bien con nuestra familia, también hay que buscar estar bien en la gente de la escuela, con nuestros amigos, con el novio, con la novia o con el esposo o la esposa. Entonces, si una de esas esferas de nuestra vida empieza a ser conflictiva y nos empieza a generar problemas, quiere decir que algo por ahí no está bien y tenemos que revisarlo para que no se convierta en un trastorno. Entonces, hay que mantener equilibrio entre las diferentes esferas de nuestra vida. También hay capacidad para tolerar las situaciones de tensión, ¿sí? Las personalidades sanas adquieren la capacidad para poder entender que las cosas a veces no son como uno quisiera y que uno debemos adaptarnos y que a veces nos toca vivir situaciones muy difíciles, pero que hay que enfrentarlas y hay que resolverlas y buscar soluciones, y que les pasa a todo el mundo, no nada más a nosotros, ¿sí? Porque si no caeríamos en el hecho, en una situación de victimizarnos. Bueno, y la última de las características que mencionan aquí en su material, dice: la forma de percibirse a sí mismas, al mundo y a los demás se ajusta bastante a la realidad, ¿sí? Entonces, no exigimos más de lo que nosotros tenemos, no pedimos más de lo que pues en ese momento nos toque tener, y tratamos de adaptarnos o de ajustarnos a eso para vivir de una manera tranquila. Y entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? Bueno, aquí ustedes encontrarán en su material una definición que dice que los trastornos de la personalidad involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos que no se adaptan al rango de patrones considerados como normales para la mayoría de la gente en contextos específicos, que era lo que comentábamos hace rato. Y entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Pues no hay así como que un límite o una barrera donde empieza una cosa o la otra. Lo anormal es aquello que sale de los patrones comunes de la gente, ¿sí? Entonces, no porque una persona sea un tanto diferente a lo común, ya quiere decir que necesariamente esté trastornada. Aquí también en su material pues van a encontrar cuál sería el origen de estos trastornos de la personalidad, que generalmente ya los hemos estado comentando, que son todos estos aspectos del desarrollo de la infancia, de nuestra cultura, de todo lo que nosotros vivimos. Bueno, yo les voy a pedir que hagan la lectura de este material en su libro, y van a revisar los principales trastornos que vienen aquí o que está retomando su libro. Y vamos a realizar la actividad formativa, y la vamos a hacer de manera individual, la que viene en su página 104. Y la actividad formativa que viene en la página 107, que es trastornos de la personalidad. Entonces, esta actividad la vamos a completar junto con la anterior, ¿sí? Entonces, eso sería lo más importante
de lo que son los trastornos de la personalidad. Cualquier duda, cualquier comentario en relación a esto, pues ya saben, me lo pueden hacer saber a través de nuestro chat. Muchas gracias. Hasta pronto.